El legado de la Reforma, refutación a César Vidal. Pues bien, les voy a presentar este tema asociado a las causas y las consecuencias de la Reforma Protestante por medio de refutar ciertos planteamientos que ha hecho el escritor protestante español César Vidal en su libro El legado de la Reforma, donde difunde un conjunto de mitos históricos, imprecisiones o distorsiones en torno a la Reforma Protestante y a su vez respecto del catolicismo. En concreto, me ha parecido interesante realizar la presente exposición dando respuesta al artículo del propio César Vidal con el mismo título de su obra, ¿no? El legado de la Reforma, que encuentran en su página www.cesarvidal.com. Entonces, en ese artículo, el señor Vidal comienza diciendo lo siguiente, abro cita. Los que sigan esta sección con habitualidad saben que nunca recomiendo mis libros. Hoy he decidido hacer una excepción, por eso de que el día de esta sección ha coincidido con el de la Reforma. Debo también reconocer que después de haber visto publicados más de 100 libros míos, creo que el legado de la Reforma es uno de los más relevantes. Fin de cita. Entonces acá ya tenemos algo interesante. O sea, César Vidal plantea, pues miren, yo he publicado más de 100 libros, pero uno de los más relevantes es este, El legado de la Reforma, y es tan especial este libro que hasta voy a hacer la excepción de ponerme yo mismo a hacer un artículo recomendando este libro. Básicamente en esos términos nos está hablando César Vidal. Por lo tanto, dentro de la producción literaria de César Vidal, el hecho de que él destaque esta obra y luego escribe un artículo recomendando esta obra, nos debe hacer pensar que en este artículo pues él va a condensar los detalles más importantes, los puntos más relevantes. Y quiero que vean la secuencia, o sea, de los más de 100 libros, en concreto él destaca, por ejemplo El legado de la Reforma, y de ese va a escribir un artículo, directamente recomendándolo. En consecuencia, en ese artículo se tienen que necesariamente reflejar los principales puntos de lo más destacado de uno de los libros más destacados de César Vidal. En consecuencia, si identificásemos serios errores o distorsiones históricas al respecto, pues eso debería hacernos dudar de lo que este mismo escritor pueda estar diciendo en otras de sus obras. Bien, entonces les voy a pasar a referir citas del libro y vamos a pasar a responder punto por punto. Voy a tratar primero de abordar cuestiones asociadas al origen o las causas de esta llamada Reforma Protestante del siglo XVI con Martín Lutero, y luego vamos a ver citas asociadas a las consecuencias de esto. Bien, primera cita, dice César Vidal, abro cita. La Reforma Protestante, de manera convencional, se considera iniciada con la fijación de las 95 tesis sobre las indulgencias redactadas por Martín Lutero sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg. Fin de cita. Bien, bueno, ahí César Vidal comienza haciendo un apunte histórico, claro, clásico, ¿no? Es decir que normalmente en los libros de texto y en la forma en que se difunde esta idea de la Reforma Protestante, se nos suele vender más o menos la idea siguiente, ¿no? Que el punto clave sería las 95 tesis clavadas por Lutero ahí en Wittenberg. ¿Y cómo sería esto? Sería pues que hay una iglesia católica corrupta que vende indulgencias, que está traficando con la fe de la gente, y de repente con una indignación moral de profeta justiciero social que ve estos abusos y ve la miseria religiosa y todo eso, sale el hombre justo Martín Lutero a alzar su voz contra la injusticia de Roma. Y por lo tanto, este hombre que se rebela ante esa injusticia va a venir a ser atacado por la iglesia de Roma, y aun cuando él supuestamente inicialmente no querría romper
con la Iglesia Católica. Al final la Iglesia Católica, con su intolerancia y no querer cambiar, termina llevando a la ruptura. O sea, muchas veces se nos presenta esto así. Ojo, yo no estoy diciendo que César Vidal diga exactamente todo esto. Lo único que voy a apuntar de la cita de Vidal, de esta primera que estoy haciendo, es que él correctamente está apuntando que de manera convencional, como él mismo dice en la cita, se considera el inicio de la Reforma Protestante con la fijación de las 95 tesis sobre las indulgencias. Okay. Ya, ese apunte histórico es correcto, de hecho no tengo mucha cosa que cuestionar ahí. O sea, la afirmación de que convencionalmente se asocia el inicio de la Reforma a ello. Pero aquí quiero introducir, sí, algunas consideraciones. Punto 1. Hay muchos protestantes que celebran el 31 de octubre, interesante fecha, el mes de la Reforma, el aniversario de la Reforma, etc. Ya. Y convencionalmente esto se asocia, conforme a lo que apunta Vidal, a Lutero clavando las 95 tesis en Wittenberg. Les pregunto, ¿han leído las 95 tesis? Y más aún, le preguntaría a esos protestantes que tanto celebran, ¿han leído las 95 tesis de Martín Lutero? Y por 95 tesis no piensen que son como 95 libros o 95 documentos, no. Lo que llaman tesis son ideas concretas ahí. Y Lutero pues escribe como unas 95 oraciones, básicamente. O sea, las 95 tesis de Lutero, si ustedes las ponen en un documento Word y lo imprimen, pues más o menos salen entre 3 a 5 páginas, ¿no? Dependiendo un poco del tamaño de letra y otros detalles. Entonces, no es algo muy largo. Yo les invito a que hagan el ejercicio y uno se encuentra con detalles que llaman la atención. Por ejemplo, Lutero defiende o afirma la autoridad del Papa en esas tesis. Lutero realiza múltiples afirmaciones con las cuales los protestantes no estarían nada cómodos, nada orgullosos. Uno dirá, bueno, pero es que es un símbolo histórico de cómo Lutero se rebela contra la iglesia romana que traficaba con la fe de la gente y cobraba por las indulgencias, etc. Es como que, de acuerdo a este mito histórico, hay una iglesia católica corrupta y la causa fundamental de la Reforma Protestante sería luchar contra la corrupción moral de la iglesia. Hay una iglesia inmoral y la causa fundamental de la Reforma Protestante sería luchar contra esa iglesia inmoral. El problema de tal visión sobre la Reforma, ojo, no estoy diciendo que exactamente Vidal diga eso, simplemente estoy tomando el apunte de que se asocia la Reforma a esto de Martín Lutero clavando las 95 tesis en Wittenberg para vender este tipo de mito histórico. El problema de esto es que es refutado por el mismísimo Martín Lutero. Les voy a leer palabras de Lutero, miren. Dice Martín Lutero en su carta al Papa León X, del 6 de septiembre de 1520. Yo no impugno las malas costumbres, sino las doctrinas impías. A veces te quieren plantear la Reforma como que es principalmente una indignación moral, espiritual de Lutero contra pues las malas costumbres, de la corrupción, de los clérigos y todo eso. Pero el mismísimo Martín Lutero está diciendo que para él el punto fundamental no es el asunto moral, no es el asunto de que hayan malas costumbres, malas prácticas, de que pueda haber corrupción. No, lo que dice Lutero es que el verdadero problema, lo que él ataca son las doctrinas. Por ejemplo, ya antes de Martín Lutero, un gigante de la Iglesia Católica como es San Bernardo de Claraval, habló duramente contra la corrupción que había en varios miembros de la jerarquía. Y es un santo. Uno puede denunciar que eventualmente en la jerarquía de la Iglesia pueden estar sucediendo prácticas inmorales como eventualmente las hubo. Pero no por eso se tiene que salir de la iglesia. Así San Bernardo de Claraval denunció en su época, antes de Lutero, ya que habían situaciones de corrupción en la iglesia y lo denunció con palabras fuertes. Pero él no rompió con la doctrina.
Él no rompió la comunión con la iglesia. Él luchó contra los males de la iglesia sin romper la unidad de la iglesia, sin separarse de la unidad de la iglesia y sin corromper la doctrina. En cambio, Lutero acá él mismo nos está diciendo que su motivación principal no es un asunto de moral, sino un asunto de doctrina, ¿no? Luego, dice el mismo Martín Lutero en sus conversaciones de sobremesa de 1566, abro cita: nuestro modo de vida es tan malo como entre los papistas. Wycliffe y Huss atacaron la conducta inmoral de los papistas, pero yo principalmente me opongo a su doctrina. Entonces, de nuevo, la discrepancia fundamental de Lutero con la Iglesia Católica no fue simplemente el asunto de la práctica de las indulgencias, ni es la explicación fundamental sobre la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque el Concilio de Trento, que se considera pues como el Concilio de Contrarreforma, puso todo un conjunto de prohibiciones, restricciones y regulaciones contra el tráfico de indulgencias. Y no por eso Martín Lutero y los llamados reformadores protestantes volvieron a la Iglesia Católica. Porque el problema de fondo no era ese. El problema de fondo, tal como lo identificaban estos llamados reformadores, eran asuntos de doctrina. Entonces, nota cómo Lutero dice: nuestro modo de vida es tan malo como entre los papistas. Traducido, esto quiere decir que Lutero estaba reconociendo que entre los protestantes, del contexto en que él estaba, los protestantes de su época, que entre los protestantes había tanta inmoralidad como entre los católicos. Que no es que los protestantes estuvieran moralmente superando por mucho a los católicos. No, decía, hay inmoralidad aquí, hay inmoralidad allá. Y lo que decía es que el punto que hace la diferencia es la cuestión de la doctrina. En consecuencia, la Reforma Protestante involucra como elemento decisivo e intrínseco no la mera cuestión de las indulgencias, sino la cuestión de la ruptura doctrinal. Aquí tenemos la introducción de las llamadas 5 solas de la Reforma. Particularmente en Lutero vamos a ver de forma clara y explícita la sola escritura en la Dieta de Worms y la sola fide en diversos escritos de él, por ejemplo su obra sobre la libertad cristiana en 1520. De acuerdo a la sola escritura, la Biblia sería la única regla infalible de fe. Entonces, en la Dieta de Worms de 1521, cuando a Martín Lutero lo confrontan con el hecho de que sus visiones son innovaciones teológicas que están rompiendo con la tradición, en otras palabras, que son herejías, digámoslo directamente, Lutero lo que pasa a decir es: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, y yo no necesito creer en papas ni en concilios que se contradicen unos a otros. O sea, Lutero aquí en cierto modo afirma el principio de sola escritura. O sea, solo la Biblia es la fuente infalible de doctrina y todo lo que haya decidido papas o cualquier concilio al final es falible. Entonces ahí Lutero está reflejando la visión de sola escritura. Pero, aunque no me voy a explayar sobre esto porque es otra cuestión, como apunta el gran académico protestante Keith Mattinson, uno de los autores protestantes que más a fondo ha investigado el tema de la sola escritura, él dice: todas las apelaciones a la escritura son apelaciones a interpretaciones de la escritura. Entonces, cuando Martín Lutero dice: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, en el fondo significa que su conciencia es cautiva de su interpretación privada, de su interpretación personal de la palabra de Dios. ¿Quién decide en la mente de Lutero qué es lo que dice la palabra de Dios? El propio Lutero. ¿Quién es el que decide qué papas se contradicen o no? El propio Lutero. ¿Quién es el que decide qué concilios se contradicen o no? El propio Lutero. Entonces la sola escritura, siendo que la escritura necesariamente requiere de un intérprete, deviene en sola Lutero. Cuando Lutero dice: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, al final de cuentas su conciencia es cautiva de su interpretación sobre la palabra de Dios. Y otros reformadores tuvieron otra interpretación. Calvino
tuvo otra interpretación sobre la palabra de Dios en puntos de divergencias clave con Lutero. Ulrich Zwinglio también tuvo puntos de interpretación de la palabra de Dios, que su conciencia era cautiva a la palabra de Dios en aspectos en que discrepaba de Lutero. Entonces cada protestante podía decir, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, y discrepar de Lutero, no solo discrepar de la Iglesia Católica. Entonces suena muy poético, suena muy bonito, ¿no? Lutero ante la Iglesia y los concilios y el poder de los papas diciendo, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Pero el problema es que luego cada protestante podrá decirle a Lutero, mira, ¿sabes qué? Tú te equivocas en esta doctrina o en esta otra, y es porque estás contradiciendo la Biblia. Y como mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, yo me distancio de ti. Y hoy en día los protestantes, en general, especialmente en América Latina, rechazan múltiples de las creencias que Martín Lutero habría mantenido. Pero luego voy a volver sobre eso. Vamos ahora, sí, a citas de César Vidal que van a puntos que sí son, pues, errados, falsos, distorsiones serias. Dice César Vidal, cito, el problema es que al confesionario de un monje agustino llamado Martín Lutero comenzaron a llegar penitentes a los que angustiaba una dolorosa alternativa. ¿Debían gastar su dinero en comprar la bula o dedicarlo más bien a las necesidades familiares? Lutero se sintió crecientemente afectado por el dolor de sus feligreses y decidió escribir 95 tesis sobre las indulgencias. Entonces, acá sí ya tenemos una distorsión histórica. O sea, César Vidal nos quiere vender la idea de que estaba Lutero recibiendo en su confesionario al por mayor a un montón de gente angustiada con el asunto de las indulgencias, y entonces Lutero, preocupado por esas personas, fue que alzó su voz cual luchador social que escucha el clamor de un pueblo oprimido, y surge Lutero como libertador o alguien que se queja contra la injusticia que iba acumulando esa voz reprimida en el confesionario. Eso es mitología. Esos son mitos. En realidad, como ya les he mostrado con las citas precedentes, el propio Martín Lutero está diciendo que para él lo fundamental no era el asunto de las prácticas corruptas, de las malas costumbres, sino de la doctrina. De la doctrina, según el propio Lutero. Y ahora vamos a ver cuál es la doctrina distintiva que plantea Martín Lutero. La doctrina distintiva, cuando él enarbola la sola escritura es para llevar a qué doctrina. ¿Cuál sería la doctrina fundamental a la que llevaría la sola escritura? La sola fide, la salvación solamente por la fe. Lutero, al plantear esa innovación teológica de la justificación solamente por la fe, establece una ruptura allí. Y en realidad, donde podemos encontrar lo teológicamente distintivo de la Reforma es en la doctrina de la salvación por la sola fe, de acuerdo con la cual para la justificación no hace falta obra alguna, sino que la sola fe, la fe sola, justifica. De hecho, en esos términos se expresa Martín Lutero en su libro sobre la libertad cristiana. Entonces, César Vidal nos quiere vender la idea de que Lutero reaccionó en vista de la angustia que traían los fieles, el pueblo, al confesionario donde Martín Lutero confesaba. No. Si uno investiga, mucho más crucial para el levantamiento de Lutero fue las propias angustias espirituales que él tenía. No angustias espirituales de los fieles que él podía escuchar en el confesionario como sacerdote católico, que en un primer momento era, sino sus propias angustias psicológicas, existenciales y espirituales. Así, el filósofo francés Jacques Maritain, en su libro Tres Reformadores, Lutero, Descartes y Rousseau, 1925, parte 1, numeral 7, dice: el luteranismo no es un sistema elaborado por Lutero, es el desbordamiento de la individualidad de Lutero. Ahora, lo que les estoy diciendo es que más que ser la angustia de los fieles que iban al confesionario Lutero,
lo que termina siendo decisivo es la propia angustia que Martín Lutero venía cargando. ¿Tengo fuentes para sustentar eso? Sí, las propias palabras de Martín Lutero, que en sus obras en latín de 1545, en el prefacio, dice lo siguiente, abro cita: yo era un pecador con una conciencia extremadamente turbada. No amaba, sino más bien odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. En silencio, si no blasfemaba, ciertamente refunfuñaba con vehemencia y me enojaba con Dios. Dije, ¿no es suficiente que nosotros, miserables pecadores perdidos por toda la eternidad a causa del pecado original, seamos oprimidos por todo tipo de calamidades a través de los 10 mandamientos? Miren qué declaración tan alucinante. El mismísimo Martín Lutero, describiendo el propio estado espiritual en el que él estaba previo a ese levantamiento que fue la Reforma a partir de 1517, lo que describe Lutero es prácticamente que él internamente estaba como casi blasfemando contra Dios, que odiaba al Dios justiciero de la Biblia que nos exigía cumplir los mandamientos. O sea, ese Dios de la Biblia que nos pide buenas obras. Lutero prácticamente nos está diciendo, odiaba a ese Dios que nos pide las buenas obras de los 10 mandamientos y que si cometemos malas obras, es decir, pecados, nos castiga. Lutero entonces ahí tenía una visión bastante problemática, traía todo un drama espiritual. En su libro de 1520, titulado Sobre la libertad cristiana, numerales 9 y 10, dice Lutero: entonces es cuando la otra palabra se allega, la promesa y la afirmación divina, y dice, mira, cree en Cristo. Todo aquello que jamás conseguirás con las obras de los mandamientos, que son muchas, sin que ninguna valga, te será dado pronto y fácilmente por medio de la fe. Al cristiano le basta con su fe, sin que precise obra alguna para ser justo. Fin de cita. Esto no es una difamación de parte de un apologeta católico que está diciendo que para Lutero uno se podía justificar por la sola fe sin precisar obra alguna. El mismo Lutero textualmente está diciendo, describiendo su visión de la salvación por la sola fe, que uno es justificado sin que precise de obra alguna para ser justo. Pero quiero que vean la evolución, entre comillas, del pensamiento de Lutero. Antes de la llamada Reforma en 1517, porque cuando Lutero escribe la primera cita que les leí, él está describiendo su estado espiritual previo a este inicio de la Reforma, ¿no? Lutero venía con una angustia espiritual en donde prácticamente odiaba a Dios porque nos pedía cumplir los 10 mandamientos. Y sentía como que no podía hacer esas buenas obras. Y luego en 1520 va a dar como una suerte de solución en la cual por la sola fe puedes llegar a la salvación sin necesidad de tener que cumplir esos mandamientos. ¿Ok? Lutero, por supuesto, va a decir luego que la persona que tiene fe tendrá unos frutos de agradecimiento y todo eso, pero esos son como frutos que salen en automático, pero no se requerirían para la justificación misma. Y de hecho, Lutero también llegó a escribir lo siguiente. Miren, les leo lo que dice Lutero. En su carta a Melanchthon, un año después de la anterior cita que les leí, el 1 de agosto de 1521, dice Lutero, cito: sé un pecador y deja que tus pecados sean fuertes, pero deja que tu confianza en Cristo sea aún más fuerte. Luego agrega, en la misma carta, ningún pecado puede separarnos de él, incluso si cometiésemos asesinato o adulterio miles de veces al día. Fin de cita. Entonces, hay que ver a Lutero en su conjunto. Ciertamente, yo no niego la existencia de frases de Martín Lutero como diciendo, por ejemplo, en la misma obra sobre la libertad cristiana de 1520, que el hombre salvado por Dios, justificado por la fe, tendrá un corazón agradecido, dará frutos de buenas obras, etc. Sí, Lutero ciertamente dice eso. Pero Lutero es un personaje más complejo, y acá lo estoy analizando en tanto personaje. Y ese mismo Lutero, un año después, escribe al otro reformador Melanchthon, peca y peca fuertemente. Así le dice, peca y peca fuertemente, pero que tu confianza, tu fe en Cristo sea más fuerte. Podemos cometer 1000 asesinatos y 1000 adulterios al día. O sea, está hablando de unas frecuencias diarias de un montón de pecados. No, pero que nuestra confianza en Cristo sea más fuerte. Entonces, ¿no se ve acaso la correlación de citas? ¿No se ve el hecho de que
hay una conciencia turbada de Martín Lutero detrás de este origen doctrinal de la Reforma. Vamos a otra cita de César Vidal. Dice el señor Vidal: había aumentado extraordinariamente la distancia entre el cristianismo del Nuevo Testamento y la enseñanza y la vida de la Iglesia Occidental. Como Erasmo de Róterdam, el humanista más relevante de la época, le dijo al emperador Carlos V: Lutero tiene razón, pero ha cometido dos equivocaciones. La primera, que ha atacado la tiara de los papas, y la segunda, que ha atacado la panza de los frailes. Luego sigue Vidal diciendo: en otras palabras, Lutero tenía razón en términos teológicos, pero no había captado lo peligroso que era cuestionar el poder papal y los beneficios del clero. Entonces, de nuevo, César Vidal vendiéndonos el mito histórico de que el asunto era principalmente por los reclamos que estaba haciendo Lutero contra las prácticas inmorales del clero. Si esto fuera así, en el Concilio de Trento no se habrían puesto restricciones, castigos, sanciones y prohibiciones con respecto al tráfico de indulgencias. Si esto fuese así, San Bernardo de Claraval, que alzó fuerte su voz contra corrupción que estaba ocurriendo en su época, en la Alta Edad Media, con gente de la jerarquía del clero, lo hubieran hecho quemar. Pero no es el caso. El problema de fondo, como el propio Lutero explícitamente dice, es la cuestión doctrinal. Ahora bien, me parece muy curioso que el señor César Vidal diga esta frasecita: Lutero tenía razón en términos teológicos. Porque resulta que César Vidal está fuertemente en contra de ciertas ideas que mantenía Martín Lutero. Por ejemplo, Lutero afirmaba la presencia real del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. César Vidal se opone a esa doctrina. Lutero afirmaba fuertemente la doctrina del bautismo de bebés. Yo no sé si César Vidal afirmará la doctrina del bautismo de bebés. No estoy seguro, me suena como a que no. De lo que sí estoy seguro es que César Vidal se ha opuesto furibundamente al título de Teotocos, a llamarle a la Virgen María Madre de Dios. César Vidal se opone a tal idea, se opone a llamar a María Madre de Dios. Pues bien, miren lo que dice Martín Lutero en sus sermones sobre el Evangelio Juan, de 1539, capítulo 14. Ella, refiriéndose a María, es correctamente llamada no solo Madre del Hombre, sino también la Madre de Dios. A ver si sigue el señor Vidal diciendo que Lutero tenía razón en términos teológicos, ¿no? Y no solo este tema, sino otros puntos que ya he señalado, ¿no? Asimismo, se dice, ¿no?, que Lutero tenía razón en términos teológicos, pero no había captado lo peligroso que era cuestionar el poder papal y los beneficios del clero. A ver, no tan rápido. Parece más bien que Lutero inicialmente no se había dado cuenta de lo peligroso que era que cada individuo particular pudiera decir: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, y luego, con base en su interpretación privada de la Escritura, desdeñar lo que hayan definido concilios y papas y todo eso. Porque al final de cuentas esto va a generar división entre los llamados reformadores protestantes. Y quiero que escuchen cómo Juan Calvino habla sobre Lutero. Si el señor César Vidal dice Lutero tenía razón en temas teológicos, en términos teológicos, vamos a ver lo que piensa Juan Calvino. Juan Calvino, en su carta a Martín Bucero, que es otro reformador, del 12 de enero de 1538, escribe: Lutero nunca será capaz de unirse a nosotros en un sincero acuerdo sobre la pura verdad de Dios, porque él ha pecado contra ella no solo por vanagloria y lenguaje abusivo, sino también por ignorancia y la más grosera extravagancia, cuando dijo que el pan es el cuerpo mismo. Y si ahora juzga que el cuerpo de Cristo está cubierto por el pan, juzgo que es culpable de un error muy tonto. Fin de cita. Calvino no parecía estar muy alineado con Vidal en la frasecita. Lutero tenía razón en términos teológicos. Sigamos refutando a Vidal. Dice Vidal, cito:
Se puede ser católico, analfabeto y llegar a los altares. San Martín de Porres es un claro ejemplo. Pero un protestante que debe meditar a diario en la Biblia necesariamente tiene que saber leer y escribir. Acá lo que quiere hacer César Vidal es como resaltar del legado de la Reforma, el hecho de extender la cultura, el leer, el escribir, etc., en contraste con el católico, pues que se puede quedar ignorante, así como San Martín de Porres, supuestamente sin saber leer ni escribir, y aún así llega a los altares. Entonces, Vidal quiere vender el mito como que el catolicismo fuese el entorno para promocionar la ignorancia y el protestantismo el entorno para hacer crecer la cultura. Pero en primera instancia me llama la atención ese tipo de contraste cuando pues alguien por ahí, ¿no?, llamado Jesucristo, Dios encarnado, dijo lo siguiente, Mateo 11:25. Te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. O sea, esta idea de César Vidal de repente no sé, o sea, como minimizar el catolicismo y decir, uno puede no saber leer ni escribir como San Martín de Porres y llegar a ser santo. Pues bien, es lo que diría Jesús. Te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y las has ocultado a los sabios y entendidos. Y eso lo decía Jesús en una época en que el saber leer y escribir era raro. Los que sabían leer y escribir eran básicamente los sabios y entendidos. No era común que la gente del siglo I, en el contexto judío, accediera a la alfabetización. Así que Jesús mismo está diciendo que en general las personas que acceden a los secretos de Dios en el contexto histórico en que él habló, serían personas que no sabrían leer ni escribir, gran parte de ellos. No digo exclusivamente, tampoco digo que sea una regla. Pero cuando Jesús habla de los sabios y entendidos de su época, son principalmente la gente de la élite cultural que sabe leer y escribir, en una época al menos en que saber leer y escribir era un lujo. Pero hay otro apunte que hacer. César Vidal culpa de ignorancia al catolicismo, en cierto modo, ¿no? Pero él mismo hace una acusación bastante ignorante. O sea, César Vidal, que es un hombre que sabe leer y escribir, debería haber utilizado esa habilidad para informarse mejor sobre este punto y no poner el ejemplo de un santo católico que sí sabía leer y escribir. César Vidal nos acaba de decir en la cita que he leído que Fray Martín de Porres no sabía leer y escribir. ¿Ok? Pues bien, que se hubiera informado un poquito más Vidal, porque nos dice Hermilio Valdizán, que es uno de los más destacados académicos de la medicina en toda la historia del Perú, fundador de las revistas Anales de la Facultad de Medicina y la revista Unanue. En su libro, La Facultad de Medicina de Lima, de 1927, tomo 1, página 80, dice Valdizán: todos los biógrafos de Martín de Porres consignan el hecho de haber estudiado la cirugía. En uno de los muchos biógrafos hallamos los siguientes apuntes. Don Juan de Porres, con motivo de sus negocios, se vio en el caso de ir a Guayaquil y se llevó en su compañía a Martín, su hijo, niño aún de pocos años, que aprendió en esta ciudad a leer y escribir. Entonces, César Vidal nos dice que Fray Martín de Porres no sabía leer ni escribir. Que se informe un poquito mejor. Ahora, Vidal alaba, ¿no?, esto de la alfabetización y todo eso, ¿no? Y dice, pues el protestantismo ha traído la alfabetización porque hace que cada persona tenga que acceder a la Biblia y cada cristiano, en cierto modo, tiene que ser como un exégeta. Le escuché a un protestante decir en alguna ocasión, ¿no?, que cada cristiano tiene que ser un teólogo en el protestantismo, porque cada uno tiene que ir a la Biblia a investigar cuál es la verdad bíblica. Dicho así suena muy bonito, pero hay alguien que se dio cuenta de que eso podía tener también ciertas dificultades. Ese alguien era Martín Lutero, que Martín Lutero, en su carta a los cristianos de Amberes de 1525, dice lo siguiente, cito: este niega el bautismo. El de más allá cree que hay otro mundo entre el nuestro y el día del juicio. Unos dicen que Jesucristo no es Dios, otros dicen lo que se les antoja. Hay tantas sectas y opiniones como cabezas.
Entonces, libremente déjenle a todos acceder a la Biblia, repartan Biblias y todo eso, y que cada cristiano sea su propio teólogo para descubrir la verdad bíblica, cada uno con su acceso a la Biblia. ¿Qué salió? Tantas doctrinas como cabezas, cada uno tenía su propia interpretación bíblica. Entonces, no hay que quitar esa parte del legado de la Reforma. Ese es un auténtico legado más bien de la Reforma. El hecho de toda esa división, ¿no? De que pueda haber divisiones en el cristianismo y que ha habido divisiones a lo largo de la historia, sí, eso yo no lo niego. Pero en el caso del protestantismo, esto es una proliferación que, o sea, es parte de la genética del protestantismo. Sigamos refutando a Vidal. Dice también César Vidal en el mismo artículo. También el apego, cito a Vidal, ¿no? También el apego a las escrituras provocó que en el campo de la Reforma naciera la revolución científica. Del método de observación de Francis Bacon a Isaac Newton, pasando por Kepler, Faraday, Linneo o Dalton, la historia de la ciencia es una historia teñida de protestantismo. Fin de cita. Básicamente Vidal nos viene a vender la idea de que, gracias a la Reforma avanzó la ciencia y tenemos la revolución científica, que la revolución científica moderna se dio gracias a la Reforma. Pero yo no estoy tan seguro. Le voy a citar al mismísimo Martín Lutero, a ver qué tan factible hace la siguiente cita una proliferación de conocimiento científico con el libre pensamiento. Dice Lutero en sus sermones sobre el Evangelio de Mateo de 1537, comentando Mateo 19 del 13 al 15. La razón es directamente opuesta a la fe. Y luego agrega, debe ser matada y enterrada en los creyentes. Por supuesto, yo sé que por ahí podrá salir algún protestante trayéndome citas también donde Lutero habla positivamente sobre la razón. Sí, o sea, es que Martín Lutero es un personaje muy variopinto, contradictorio, que iba de aquí para allá con sus fluctuaciones de opiniones. Pero que se me venga a decir que el protestantismo automáticamente pone como la alfombra roja o un tubo para que se desarrolle la ciencia y venga la revolución científica, por favor, o sea, miren en qué términos se expresaba Martín Lutero sobre la razón, ¿no? Y no solo eso, miren el siguiente caso. El gran académico protestante que ya les referí, Keith Matheson, teólogo reformado, PhD por el Whitefield Theological Seminary, en su artículo Luther, Calvin and Copernicus, A Reformed Approach to Science and Scriptures, que lo encuentran en el portal protestante ligonier.org, nos informa lo siguiente. Tanto Calvino como Lutero trataron a Copérnico de hereje. Freno la cita ahí. Sabrán que Nicolás Copérnico fue un canónigo polaco, pues que hizo unos descubrimientos muy importantes en torno al asunto del heliocentrismo y el geocentrismo y todo eso, ¿no? Bueno, sigo citando. En las conversaciones de sobremesa leemos, Lutero comentó, este tipo desea poner patas arriba a toda la astronomía. Incluso en estas cosas que son llevadas a caos, creo en las sagradas escrituras, porque Josué mandó al sol que se detuviera y no a la tierra. Véase Josué 10:12. Luego continúa Matheson, ¿no? Esta afirmación en las conversaciones sobre mesa no es el único lugar donde surge un conflicto entre la visión de Lutero y la de los científicos. Luego agrega, en un sermón sobre 1 Corintios, Calvino advierte contra los que dicen que, y aquí cita Calvino, el sol no se mueve y es la tierra la que se mueve. Él describe a los que sostienen tal visión como poseídos por el diablo. Fin de cita. Entonces, este avance científico encontramos en Copérnico, ¿no? En Galileo y todo eso, de que no es que la Tierra esté absolutamente fija y que solo el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Sino que hay un movimiento de la Tierra, que la Tierra gira alrededor del Sol. Este descubrimiento científico fue automáticamente así promocionado, se le puso todas las condiciones fáciles bajo el protestantismo.
Muchos te hablan del caso de la Inquisición y Galileo, pero ¿qué tal esto en que el Juan Calvino trata a quienes plantean este avance científico como gente poseída por el diablo? O Martín Lutero, pues llamando a Copérnico, ¿no? Alguien que desea poner patas arriba a toda la astronomía. No parece muy científico todo eso, ¿no? Ahora bien, el señor Vidal pues le echa porras al protestantismo, de que gracias al protestantismo se dio la revolución científica, ¿no? Pero miren lo que nos muestra un auténtico experto sobre el tema. Stephen Shaping, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard, en su libro The Scientific Revolution, publicado en University of Chicago Press, Chicago, 1996, página 1, dice: no existió eso que algunos llaman la revolución científica, y de ella trata este libro. Fin de cita. Acá tengo que resolver un poco el enigma. ¿Cómo está eso de que no existió la revolución científica? Lo que dice este profesor de la Universidad de Harvard es que en la Edad Media, dominada culturalmente por la Iglesia Católica, ¿ok? En la Edad Media se dio todo un proceso de progresión del conocimiento, de acumulación de conocimiento científico. No es que había un estancamiento absoluto o fuerte o mayoritario del conocimiento científico y de repente en la época moderna con el protestantismo, hubo un salto, una revolución total y comenzó a surgir la ciencia por mayores de lo que venía estancada. Ese mito que nos han vendido, esa idea de que en la Edad Media no hubo desarrollo científico o que hubo muy poco desarrollo científico, es eso, es un mito. Históricamente ha habido todo un conjunto de avances que se han dado acumulativamente sobre este respecto. Asimismo, le voy a citar a un académico no católico, Rodney Stark, PhD por la Universidad de California, Berkeley, y presidente de la Society for the Scientific Study of Religion. En su libro, Bearing False Witness, Templeton Press, West Conchoff 2016, capítulo 7, dice, cito: la afirmación de que la supuesta revolución científica fue obra de protestantes, eso es lo que dice Vidal, ¿no? Sigamos leyendo. De cualquier tipo queda claramente socavada por los datos. Solo la mitad de las 52 estrellas científicas eran protestantes, y con los ingleses eliminados, los católicos superaron en número a los protestantes por 26-11, lo que se aproxima a la distribución de protestantes y católicos en el continente en esta época. Entonces, esta idea que nos quiere vender Vidal de una reforma protestante que avanza y todo ello es un mito. A ver, denme un minuto, por favor. A ver, otra cita sobre este asunto del avance científico en el protestantismo, ¿no? Que Vidal nos dice que gracias al protestantismo se promociona la ciencia y avanza la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Miren lo que nos dice el gran historiador protestante inglés Arnold Toynbee. Abro cita: todavía a principios del siglo XVII, la atmósfera espiritual dominante en Europa hacía imposible estudiar en un país si no se era practicante del cristianismo en la forma oficialmente admitida en aquel lugar, católica, protestante u ortodoxa. La Universidad de Padua, que operaba bajo la protección de la República de Venecia, fue la única excepción en Occidente, al ofrecer la posibilidad de acceder a ella también a estudiantes ajenos a la confesión del lugar, la católica. En Padua estudiaron Harvey, el descubridor de la circulación de la sangre, que era inglés y protestante, y Alessandro Mavrogordato, de confesión ortodoxa y autor de un tratado sobre el descubrimiento efectuado por Harvey, antes de entrar al servicio del Imperio Otomano. El liberalismo del Ateneo paduano fue un caso excepcional. La Universidad de Oxford, por ejemplo, hasta 1871, seguía exigiendo la declaración de aceptación de los 39 artículos de la profesión de fe de la Iglesia Episcopal de Inglaterra a todos los candidatos a un título. Fin de cita. ¿Eso es libertad de pensamiento acaso? O sea, se nos está diciendo que en la Universidad de Oxford
Hasta entrado el siglo XIX se exigía que si querías obtener un título tenías que confesar los 39 artículos de una declaración de fe protestante. Más bien lo que está evidenciando este historiador inglés es que fue en universidades católicas donde hubo un poco más de apertura para que académicos protestantes u ortodoxos puedan estudiar y desarrollar sus descubrimientos científicos, ¿no? Entonces, que no nos la quiera contar César Vidal, o sea, la cosa no era tan bonita o romántica como él quiere plantear. Yo no estoy diciendo que toda la reforma sea opuesta a la ciencia en todo tiempo, lugar, no, ese no es mi punto. Pero mi punto sí es decir que, o sea, Vidal nos está vendiendo una mitologización y es necesario señalar un poco la otra parte. Simplemente eso. Bueno, sigamos. Otra cita de César Vidal. Dice el autor español. La reforma hizo lo propio con la economía. Aparte de la visión bíblica del trabajo, tan distinta de la hispano-católica, creó una cultura financiera. Fin de cita. Bueno, de profesión soy economista, acá tengo un poquito que comentar, aunque tengo también conferencias enteras sobre el tema. Tengo una titulada ¿El catolicismo hace pobre a los países? Como pregunta, donde refuto ese mito. Pero voy a comentar un poquito sobre esto. Básicamente lo que nos está diciendo César Vidal es que toda esta idea de la ética del trabajo es algo prácticamente ausente en la visión católica, como que en la visión hispano-católica simplemente somos flojos, perezosos y punto, y que se requiere del protestantismo para que venga la ética del trabajo. Y al mismo tiempo que es gracias al protestantismo que se desarrolló una cultura financiera. Pues bien, vamos a la investigación académica. En un artículo científico del más alto nivel, con regresiones econométricas y todos esos detalles, de Thomas Barnebeck, Andersen, Janet Benson, Carl Johan Dalgaard y Paul Sharp, titulado Pre-Reformation Roots of the Protestant Ethic, traducido sería Raíces pre-reformas de la ética protestante, publicado en la revista académica The Economic Journal, volumen 127, número 604, 2017, páginas 1756 y 1791, dice, cito, hipotetizamos que la valoración cultural del trabajo duro y el ahorro, la ética protestante, según Max Weber, tuvo un origen previo a la Reforma, la orden católica de los cistercienses. Como apoyo, documentamos un impacto de la orden sobre el crecimiento dentro del epicentro de la Revolución Industrial, los condados ingleses que estuvieron más expuestos a los monasterios cistercienses experimentaron un crecimiento más rápido de la productividad desde el siglo XIII en adelante. Freno la cita ahí. Noten que nos está diciendo siglo XIII, o sea, antes de la Reforma Protestante, ya tenemos en la propia visión católica, en lo que son los cistercienses, pues una perspectiva de ética del trabajo, del ahorro, de la productividad, que tiene efectos económicos, así que no necesitamos esperar a la Reforma o buscar algo fuera del catolicismo. Dice también el documento, de forma consistente con el mecanismo cultural, usando datos del European Value Survey, hallamos que las regiones católicas de Europa, que históricamente fueron influenciadas relativamente más por los cistercienses, tendieron a tener poblaciones con un mayor gusto por el trabajo duro. Estos resultados se extienden a Inglaterra, así como a Europa más ampliamente. Fin de cita. Entonces, básicamente, César Vidal nos quiere vender el mito de que el catolicismo promueve la flojera y el protestantismo el trabajo duro. ¿No? O sea, acá ya tenemos la ética del trabajo y del trabajo duro. En la visión católica, siglos antes del protestantismo. A su vez, Bruno Moreno, en su artículo César Vidal y el prejuicio anticatólico, parte 11, publicado en Infocatólica el 16 de enero de 2012, dice, cito, ¿por qué la izquierda española coincide con la Iglesia Católica en su visión del trabajo como de una maldición divina que hay que rehuir? Dice César Vidal. Y a esto responde Bruno Moreno. Ya vimos esto en artículos anteriores. Es una afirmación directamente falsa, sin paliativos.
Santo Tomás, el gran teólogo de la Iglesia Católica en el siglo XIII, ya enseñaba que el trabajo no era castigo por el pecado original. Lo que era castigo era que el trabajo resultase pesado para el hombre, en lugar de reconfortante. El trabajo sin esa pesadez existía ya en el paraíso antes del pecado original. Véase Suma Teológica Prima, cuestión 102. San Juan Crisóstomo enseñaba exactamente lo mismo 1000 años antes de la Reforma Protestante. Véase Homilía 36 sobre el Evangelio de San Juan. La vida consagrada católica se ha caracterizado desde el principio por el trabajo manual, ora et labora, ora y trabaja. Afirmar lo contrario o bien es de mala fe o muestra una ignorancia descomunal sobre los temas de los que se habla. Fin de cita. Entonces, señores, o sea, no solo los cistercienses, ya la orden benedictina con ora et labora, ora y trabaja, resalta una ética del trabajo. Ya vemos que Santo Tomás no dice que el trabajo sea una maldición, sino el hecho de que el trabajo sea penoso. Y levantarse temprano en las mañanas para salir a trabajar no solo es difícil para gente de América Latina o los españoles o solo para los católicos. O sea, católicos y protestantes nos cuesta levantarnos temprano al trabajo para salir a trabajar. Y no crean que para los alemanes es fácil levantarse temprano y salir a trabajar. Y por cierto, tampoco hay que ver todo lo alemán como automáticamente reflejo del protestantismo, porque hay buena parte de Alemania que también es católica históricamente. A su vez, César Vidal pero se ufana del tema financiero, ¿no? Dice, el protestantismo creó una cultura financiera. Pues bien, pero hay que ver las cosas completas, pues, señor Vidal. Hay que ver la otra cara de la moneda. Por ejemplo, Christopher Landau, en su artículo Calvino, Ginebra y la usura, que lo encuentran en BBC News 10 de julio de 2009, dice: en este momento de crisis económica mundial, él dice en este momento porque escribe en 2009, ¿no? La crisis de 2008 estaba teniendo sus principales efectos ahí. En este momento de crisis económica mundial, el enfoque financiero de la reforma de Calvino ofrece un intrigante aspecto a su legado. Precisamente porque fue Juan Calvino quien autorizó con entusiasmo el préstamo de dinero con intereses, después de siglos que la práctica de la usura fuera condenada por los cristianos europeos. Algunos contemporáneos sugieren que, de Calvino en adelante, Europa tomó una actitud relajada en relación a sus deudas, con consecuencias desastrosas, sobre todo recientemente. Entonces César Vidal se llena la boca diciendo, el protestantismo desarrolló la cultura financiera y la cultura de la banca y no se quedó atrapado por las restricciones católicas en contra de la usura y todo el manejo del sistema financiero. Pues bien, con ese manejo del sistema financiero generaron todo un conjunto de desórdenes financieros, grandes burbujas. De hecho, hay un libro de unos académicos muy reputados en el área de economía. Les voy a dar la referencia. El libro se titula This Time is Different: 8 Centuries of Financial Folly. La traducción de ese libro sería algo así como esta vez es diferente. 8 siglos de financial folly sería como decir estupidez financiera, ¿ok? Y lo que narra este libro es cómo en la historia del capitalismo se ha tenido un manejo financiero donde se han generado todo un conjunto de burbujas, de especulación que al final ha terminado llevando a burbujas que se quiebran. Y esas burbujas en general, todas esas crisis financieras y todo eso se han dado principalmente en países protestantes. Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, Luis Francisco Martínez, en su artículo Religion and Economic Success in Europe, publicado en The Globalist, 2 de junio de 2012, dice, cito: cuando se trata del origen de las mayores crisis financieras en la historia del capitalismo, ¿a dónde deberíamos mirar para encontrar al culpable? La respuesta puede hallarse en el clásico trabajo de Charles Kindleberger sobre manías, pánicos y crashes. Se encuentra que de las 10 crisis financieras que han ocurrido en los últimos 300 años, 11, si incluimos la actual recesión, se refiere a la crisis de 2008, ¿no?
7 se efectuaron en países protestantes. Si se encuentra la actual, sería 8 de las 11, ¿no? Más dominante el porcentaje. Cada una de ellas tuvo como causa lo que hoy llamamos exuberancia irracional. Desde la burbuja de los tulipanes holandeses en los 1600, noten, la protestante Holanda, en los 1600, a la burbuja del Mar del Sur y la burbuja de Mississippi en los 1700, a la burbuja tecnológica de finales de los 1900 en los Estados Unidos, hasta la burbuja causada por la laxa política monetaria estadounidense y la creación y diseminación de productos financieros tóxicos en la City de Londres y Wall Street, Inglaterra y Estados Unidos, naciones protestantes. ¿Son entonces los protestantes realmente más responsables financieramente que los católicos? Ojo, no se confundan las cosas aquí. Yo no estoy diciendo, ojo, que porque un país sea protestante automáticamente va a tener crisis financiera o generar crisis financiera. No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo tampoco que los católicos seamos perfectos en nuestro manejo de las finanzas. No, para nada, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo simplemente es que cuando Vidal pone como el gran legado de la reforma, todo esto de las finanzas y el manejo financiero sin las restricciones morales anticuadas que tenían los católicos con el tema del interés y la usura, pues bien, cuando se han salido esas restricciones se ha generado un gran desorden financiero también. Entonces, no solo está una cara de la moneda, hay que ver la otra. Así que Vidal termina vendiendo leyenda rosa. Ojo, no se trata aquí de que yo diga que siempre los países protestantes necesariamente van a originar crisis financiera. Repito, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy planteando esa leyenda negra. Simplemente estoy señalando los puntos negros necesarios para contrapesar la leyenda rosa que está vendiendo Vidal como así el legado de la reforma, gracias a la cultura financiera, las finanzas, el crecimiento, qué bonito, ¿no? Y no como los católicos perezosos y con restricciones morales sobre la usura que se quedan atrasados. O sea, hay que ver este otro aspecto de estas crisis financieras que han traído miseria, hambre, desempleo y todo un conjunto de problemas, ¿no? Vamos con otra cita de Vidal. Dice el señor Vidal: la reforma estableció el principio de la supremacía de la ley, algo obligado porque, por ejemplo, el distanciamiento de la Biblia, protagonizado por el papado, lo privaba de legitimidad. Y de manera muy especial concibió la separación de poderes como instrumento indispensable para evitar que los sistemas políticos derivaran en tiranía, impidiendo el ejercicio de libertades individuales. No deja de ser significativo que en la correspondencia de los padres fundadores de los Estados Unidos se citara con profusión la Biblia. Fin de cita. Acá la idea que quiere vendernos César Vidal es que, gracias a la reforma hay las libertades civiles, que gracias a la reforma se respetan las libertades, los derechos de los ciudadanos y se crea todo un entorno civil, democrático, etc. Pues bien, amigos míos, vamos a mostrar la otra cara de la moneda. De nuevo voy a citar a Martín Lutero. Dice Martín Lutero en su comentario sobre el Salmo 82, escrito en 1530, cito: si algunos enseñan doctrinas que contradicen un artículo de fe claramente fundamentado en las Escrituras y creído en todo el mundo por toda la cristiandad, por ejemplo, si alguien enseñara que Cristo no es Dios, como sostienen los turcos y los anabatistas, por si acaso les digo, los anabatistas eran un grupo protestante en la época de Lutero, no era otra religión, eran protestantes. Vuelvo a la cita de Lutero: tales maestros no deben ser tolerados, sino castigados. Castigados. Entonces, ojo, ahí Lutero no dice, bueno, tienen su libertad de pensamiento, su libertad civil para tener sus propias opiniones. No, Lutero dice, si hay maestros que vienen con ideas raras, deben ser castigados. Y ojo, Lutero en esto vincula al poder civil. No piensen simplemente, castigados por Dios o en la otra vida. No, y se los voy a demostrar porque yo hablo con fuentes. Martín Lutero, en sus Sermones para el Hogar de 1533, o sea, 3 años después de la cita anterior, dice lo siguiente: las autoridades terrenas llevan la espada para prevenir todo escándalo, pero el escándalo más peligroso y horrible es cuando penetra la falsa doctrina y la falsa adoración. Las autoridades deben resistir ello fuertemente.
Entonces Lutero está hablando de la espada, o sea, la potestad de la autoridad civil para aplicar la violencia, y está diciendo que si se introduce falsa doctrina o falsa adoración, se puede aplicar la violencia. Ahora bien, ¿Lutero consideraba el culto católico una falsa adoración? Respuesta, sí, como queda explícito en sus escritos. ¿Lutero consideraba la doctrina católica una falsa doctrina? Respuesta, sí. Entonces, esto significa que Lutero está vinculando el hecho de que las autoridades civiles puedan ejercer su monopolio de la violencia contra personas por sus opiniones religiosas. Entonces, esto de las libertades civiles, gracias al protestantismo, que nos quiere vender Vidal, no es tanto así. De nuevo, yo no estoy vendiendo la leyenda negra de que todo país protestante tiene que ser una dictadura autoritaria, teocrática, absoluta. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí es que estoy introduciendo estos elementos de puntos negros para hacer el contrabalance necesario a la leyenda rosa que quiere vender Vidal. A su vez, si nos dicen que el protestantismo genera pues el respeto a las libertades civiles, oye, ¿y qué hay de la Ginebra de Juan Calvino? Ángel Alcalá, en su artículo académico de la polémica entre Calvino y Servet al reconocimiento en las constituciones modernas, el derecho a la libertad de conciencia, publicado en la revista La Inquisición, volumen 12, 2006, página 66, cito: aunque Servet se ha hecho famoso por su primeriza descripción de la circulación de la sangre y sus supuestas ideas antitrinitarias, la acusación del fiscal de Ginebra abarcaba no solo su interpretación servetiana, que no negación, de la Trinidad, sino su demostración de que la persecución del hereje es contraria a la auténtica tradición cristiana. El fiscal rechazó la petición de Servet de ser absuelto por haber cometido solo un delito de opinión. Fin de cita. O sea, ¿qué significa aquí esto? En el mismo siglo XVI, Juan Calvino fue uno de los grandes artífices de un estado teocrático, de una forma de gobierno político en Ginebra, ¿ok? Y en ese contexto surge este hombre Miguel Servet con unas ideas bastante raras. Él es un científico, ¿no? Que, como se dice, hizo unas primeras descripciones sobre la circulación de la sangre, pero tenía unas ideas bien raras sobre la Trinidad, y por eso se lo persiguió, y finalmente a quemarlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo curioso, ¿no? ¿Dónde están las libertades civiles de Servet? No se ve. No se ve. Y por otra parte, o sea, esta es la Ginebra de Calvino. Y nótese que no solo se cuestiona la opinión de Servet en contra de la Trinidad. Lo que nos dice esta fuente académica es que a Servet también se le juzgó por haber sostenido que el perseguir a una persona por una opinión teológica sea algo malo. O sea, Miguel Servet defendía su libertad civil de poder mantener sus opiniones teológicas, de que no lo quemen en la hoguera por hereje, digamos. Y en la Ginebra de Calvino, esa Ginebra protestante, dijeron, no, esa libertad civil tú no la tienes. Y eso que has dicho de que no se puede perseguir a los herejes, esa es otra herejía. A Vidal le encanta citar aquella frase de Martín Lutero en contra de la quema de herejes, etc. Pero acá tenemos en la propia Ginebra de Calvino, según esta fuente académica, que se ataca a Servet por sostener que no se debería quemar a los herejes. En el lado protestante también hay estos detalles. Por cierto, tampoco, no es parte de lo que yo estoy diciendo aquí que toda la historia de la Iglesia Católica, todo ha sido perfecto, bueno, fácil, etc. No, mi punto es simplemente aquí refutar las distorsiones que está introduciendo César Vidal, la leyenda rosa que quiere vender. A su vez, a ver... César Vidal resalta mucho el tema de las libertades civiles y menciona a Estados Unidos, ¿verdad? Menciona a Estados Unidos como, uy, es que Estados Unidos es la tierra de las libertades civiles y eso es gracias al protestantismo, qué bonito. Esa es una simplificación histórica grosera. El caso es más complejo y se los voy a mostrar con las citas siguientes. Vamos a Estados Unidos. John Russell, en su libro God's Lost Cause, A Study of the Church and the Racial Problem,
CCM Press, London, 1968, página 16, dice, cito: los ojos de todo el pueblo pudieron ver que el establecimiento de una próspera industria, basada sobre la venta de seres humanos en general, no repugnaba a la conciencia puritana. Freno la cita ahí. Está hablando del uso de esclavos en los Estados Unidos. Y esto es hasta el entrado del siglo XIX, o sea, en los años 1800. Usaban esclavos. Pero dice que eso no era un problema para la conciencia puritana. Y los protestantes puritanos está haciendo referencia aquí. ¿Ok? Vuelvo a la cita. Ni le repugnaba la posesión de aquellos seres humanos. Eran dueños de esclavos renombrados teólogos de la Nueva Inglaterra. Eso es como Estados Unidos, ¿no? De la Nueva Inglaterra, como John Cotton, Ezra Stiles, John Davenport y Jonathan Edwards. Fin de cita. Jonathan Edwards, famoso teólogo calvinista. Ahora, ojo, habrán teólogos protestantes también que habrán levantado su voz contra el tema de la esclavitud. Pero no veamos como esto automáticamente generalizado, representativo o intrínseco en el protestantismo. La verdad es que habían las dos vertientes, y la cantidad de teólogos protestantes relevantes que tenían esclavos, y entre el protestantismo puritano el no tener problema con tener esclavos era algo en general bastante extendido. A su vez, Alberto Plauschi, en su libro Cieche Bianchi Chavineri, de la editorial Piero Gribaudi, Torino, 1990, página 121, dice: el puritanismo, recuerden, el puritanismo es una vertiente del protestantismo, el puritanismo contribuyó notablemente a la formación de aquella mentalidad religiosa y civil que vio en la esclavitud un factor necesario y natural de la sociedad, plenamente conciliable con la razón, con la conciencia y con la profesión cristiana. La iglesia puritana, de hecho, siendo la primera iglesia de la Nueva Inglaterra en el sentido cronológico, numérico y de prestigio, influyó profundamente con su teología y con su conducta esclavista en toda la sociedad y todas las otras iglesias. Cuando dice las otras iglesias se refiere a, ojo, denominaciones protestantes. A su vez, uno dirá, bueno, Dante, pero esto son cosas del pasado, ¿no? Simplemente sucede que sí, en Estados Unidos hubo este tema del esclavismo, sobre todo en la zona sur de los Estados Unidos, Dante, y sí había este problema racial, pero gracias a que Estados Unidos es una nación protestante, logró superar eso. Pues bien, el tema racial en Estados Unidos no es algo que queda en el siglo XIX. Déjenme leerles la siguiente cita. Xavier Irujo, en su artículo Matrimonio interracial en Estados Unidos, el Día del Amor contra Virginia, publicado en Noticias de Álava el 12 de julio de 2022, nos informa, cito: las leyes de Maryland que Vidal suele mencionar, ¿no? Las leyes de Maryland de 1664 establecían que si una mujer libre se casaba con un esclavo, debía servir al amo de su esposo hasta su muerte, y todos sus descendientes serían esclavos. A los burgueses de Maryland les sorprendió que una mujer blanca se convirtiera voluntariamente en esclava, por lo que la asamblea reescribió la ley y prohibió los matrimonios entre personas libres y esclavas. Fin de cita. Ahí tienes a César Vidal resaltando Estados Unidos, tierra protestante y por tanto tierra de las libertades civiles. ¿Dónde están las libertades civiles aquí? Prohibiendo el matrimonio interracial. Y siempre se culpa de atraso cultural a los países católicos. A César Vidal le encanta culpar a los países católicos, especialmente a su propio país, a su propia España, culparlo de atraso cultural. Oigan, los matrimonios interraciales en la España católica eran lo más común. No teníamos esos prejuicios raros y anticuados que tuvieron en Estados Unidos hasta el siglo XX. Por ejemplo, en mi país, Perú, no en lo que es el virreinato del Perú, sin problema, españoles se casaban con indígenas. Y vienen los mestizos. La gran mayoría de habitantes en la ciudad capital, Lima, Perú, en la que vivo,
No tenemos rasgos totalmente blancos europeos al estilo español ni totalmente indígenas. Somos mestizos. Somos esa combinación sabrosa, por decirlo así, de ambas cosas. Y eso se da, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa riqueza del mestizaje en nuestra raza, en nuestra comida, en nuestra música? Todo eso, ¿por qué lo tenemos? Gracias a que la España católica no tenía esos prejuicios que sí se observaron en el Estados Unidos protestante hasta entrar el siglo XX. Porque les vuelvo con la cita para mostrar que es entrado el siglo XX. Dice el mismo artículo de Xavier Irujo. Entre 1913 y 1948 existían leyes contra el mestizaje en 30 de los 48 estados. En la mayoría de los casos, se refiere a estados de Estados Unidos, ¿no? En la mayoría de los casos se aplicaba el principio de una gota de sangre, lo que significaba que bastaba con que una persona tuviera un único ancestro negro para ser considerada legalmente negra. Y eso era negativo en ese contexto de los Estados Unidos, imagínate. El Estado supuestamente las libertades civiles, como pretende vendernos Vidal, en Estados Unidos diciendo, mira, si una persona tiene una gota de sangre de raza negra, o sea que tenga uno de sus ancestros de raza negra, se le considera negro. Y ojo, eso de considerarle negro implicaba que tenía menos libertades civiles que un blanco. Ese es el problema. Sigo la cita. En 1967, piensen, 1967, no es hace siglos, es hace unas cuantas décadas nomás. En 1967 aún existían leyes contra el matrimonio interracial en 16 de los estados de la Unión, fundamentalmente en el sur. Ahí tiene su tierra de libertades civiles, señor Vidal. Luego, última cita, ya con esto cierro. Les traigo un tema de actualidad. El tema de la inmigración. ¿Ok? No es mi objeto aquí estar a favor o en contra de un candidato, no. Simplemente quiero apuntar un asunto relacionado con la inmigración porque ilustra perfectamente cómo César Vidal nos está vendiendo una simplificación grosera. Miren, en el artículo La controversia por la cita de la Biblia con la que el fiscal de Estados Unidos justifica separar a los inmigrantes indocumentados de sus hijos, publicado en BBC News 16 de junio de 2018, dice: sus críticos lo acusan de crueldad, pero para el fiscal general Jeff Sessions, el acto de separar de sus padres a los niños que llegan a la frontera de Estados Unidos sin permiso para inmigrar, no solo es un acto legal, sino incluso puede hallar su justificación en la Biblia. Yo les citaría al apóstol Pablo y su carta, y su clara y sabia orden en Romanos 13, obedecer las leyes del gobierno, porque Dios las ha puesto con el propósito del orden. Dijo Sessions esta semana en respuesta a los cuestionamientos que ha recibido por esta práctica. En estas últimas 6 semanas, en torno a unos 2.000 menores han sido separados de sus familiares al ingresar en Estados Unidos, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Interior. Fin de cita. Ojo, acá no me meto al asunto, como digo, tal o cual candidato. De hecho, si ustedes revisan la expulsión a inmigrantes en los Estados Unidos, no es una cosa exclusiva del Partido Demócrata o del Partido Republicano. A veces se piensa mucho que el Partido Republicano son los que más expulsan. Mira las estadísticas de migrantes expulsados durante la época de Obama, por ejemplo. Mira las estadísticas de migrantes expulsados durante la época de Biden y uno puede encontrar ciertos detalles inesperados también. Entonces, este es un tema general, transversal. Pero lo que quiero referirles es que, pues, este político, ¿no? Este fiscal de religión protestante, Jeff Sessions, llegó a hacer este tipo de declaración. Por supuesto que hubo personas correctamente que se opusieron a lo que él dijo, pero ojo, también hay los que tienen ese tipo de mentalidad. Y el punto es, piensen en lo horrible que está sucediendo aquí. Por un momento, 2.000 niños separados de sus padres. 2.000 niños separados de sus padres. En la tierra de las libertades civiles, ¿esos son libertades civiles? ¿Eso es el respeto por el individuo y sus libertades? No. Entonces,
que no nos quiera vender más mitos el señor Vidal. Yo no estoy diciendo que absolutamente todo en el protestantismo va a ser conforme a autoritario, racista. No, no estoy diciendo esto. Pero lo que sí estoy diciendo es que en los propios contextos a los que Vidal apela, como Estados Unidos, por ejemplo, o el asunto de las finanzas o cosas similares, se pueden hallar puntos negros que muestra que la historia no es tan simple como él la quisiera reflejar. Muchas gracias, quedo atento a preguntas.